yung kabatun de Josh Hasme tani le tela que makal maku hela seletano ya walai un kabet kunsa ichmayata koshi ke yamba lobe ket wa oli ket de casa ket maya de casa tebe shitelo ya wa pelu hela se palo ya ichma yani kababo yani texi lobo le texto de verbo sobo yani bishilobo adjetivos yani helbesa bishilobo kabay adverbios yete saitulo nexos vale en una bashan kuchipa chmaya ma titula katain que a la tunele ka matano elementos discontinuos el ubeba ya buchipa chmaya ya bu ya la chutsipari ajno chipa chutsibe तो तेरा कैसे तूने विष्णु तो कुल्तिक सिग्नल वा विषय को कुछ तरह माया तो तक कहा तो ये तेरे वाक़े बालों तो कुल्तिक यार चमार उला कुछ और के लिए तूने तो सारे कॉन्सेप्ट भाई बस ना आते योगा लोपेटा भाई तुष अबेत एक नाका के में आते हैं वो के अबेत उनसे शुपेटा el estelo ya no puede que aquí completo pero ya tom wahai pelo ye sahi or ne su takna que se tuto entonces lo completo una palabra un concepto ven escasa te cabalo y tú le lupantano palabras compuestas ven cogle escasa y tú la tambe chuchu le bajo tanto pitela wakal bestelo yanto kehelas bisu chip pahal lupantano telo etone bisu meho yetele kababo wa le sustantivo wa le nombres alto ismaya be to wakal bestelo yang kapetane pohon betumbe maya keteche maya che be vale yang tumetum yete kapre wa takete osbeta kami setu sogo kauke bisu solo be telo kami hol na yeteche ichiru tane kala ho nache ichiru tane basta que nati que se la utsibi dos waka o que sune te tu zoko beitum una o que se malo la tu sabe que sale bicho minha chayete ula aba chemba sintene waka o que se yantum bash kubunu hel pahal ichiru nu puletano bem lehelo kara tuna te processo morfofonologico yambash kuj bem तो तो क्या कैसे उन्हें लो यां तो ले ताकि ला ओच चिन्ह होना लिया बस काटुयाले बस काटिया ओच इच्छा सा सौरो आहा उसमें लाको क्या भाई यां तो कापे तू कुंटे लो कापे concepto भाई तो क्या तू कुंटे तू लाके forme tu menta भाई चेंबा सिंटूने वाका उकेशे ओच इते का le ukumilwohilo le vocalo kuchipatelo choaka basta kuchu tundelo yang usutu kile yang kung kali ucakastu nasun ochka betumbenta kumbetumbentu wala tu bem então telo que mais tu né visto no YouTube usada o espahal igual se está haciendo vale boca está con te canalo que es oslo y ahí tu usada te ya te tu la oslo kuchipale te tu chokan bem a que te tu acto bem ya más wa le vas tu tango maya be yo alto perfecto entonces y que es ne ichmaya tane kuita e tu ne belai ya kumilwo alta este sata hay vocales ligeras y vocales pesadas. ¿Veis? ¿Cuántas vocales de más sacan esa del alfabeto? Kuchipatun 25 vocales. Hay 25 formas vocálicas. Entonces, entre esas hay que se consideran como ligeras y pesadas. Vamos a ver un poco más a detalle este proceso. ¿Claro? Tetra que tú ne bishomea vocal sal y vocal A. ¿Veis? Pesada y pesada. Tenemos ya vocales ligeras. ¿Sí? Quitam, shamach, como en español. En el siguiente tenemos allá una vocal pesada y una ligera. ¿Sí? Que, bashar, kana. ¿Sí?
Y en la última serie es a la inversa. Entonces empezamos con una vocal ligera y terminamos con una vocal pesada. Entonces, esto nos da una pauta. Pero si empieza con una vocal pesada, sigue una vocal ligera y al final una vocal pesada. Sí, a esto ahora le estamos como comentando o utilizando en las clases en la academia como el ritmo vocal, ¿sí? Entonces va como en forma ondulada, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que en maya tenemos un tono de las 4 que hay, de las 4 posibles que puede haber en una lengua. Tenemos un tono que es el tono descendente, ¿no? Entonces hay tono ascendente, hay tono sostenido, que es diferente a lo que en español conocemos como acento, ¿no? Entonces esas son las caracterizaciones propias de la lengua maya, ¿no? Partiendo, analizando cómo es la lengua maya desde la lengua maya. Entonces acá presentamos entonces esta caracterización. Siguiente. En ese entonces, con los ejemplos que tenemos allá, podemos considerar que establecemos de que en maya puede haber 2 vocales ligeras continuas, ¿sí? Que sean secuenciales. En este caso tenemos macar, hanal o han, ¿sí? Puede haber. Lo que hemos analizado hasta ahora no es permisible o no es aceptable tener 2 vocales pesadas continuas, ¿sí? Tiene que haber una ligera en medio para que les dé esa armonía, esa naturalidad del habla de la lengua maya que tenemos hoy en día. Siguiente. Acá vemos otros ejemplos de palabras compuestas entre un adjetivo y un sustantivo nombre. Entonces vemos el mismo proceso con el segundo ejemplo de yash más che. Tenemos yashe. Tenemos una vocal pesada y una ligera, ¿de acuerdo? Y al final también, si pueden ver en el tercer ejemplo de ek, hol, che, ¿sí? La segunda palabra modifica la vocal para mantener ese ritmo en la producción de la palabra, ¿sí? Igual sucede con el tercer ejemplo de abajo, de ese sahak, maslum, más que, sahunke, ¿sí? La última pierde una vocal o modifica el núcleo vocálico, ¿sí? Entonces estos son ejemplos de cómo trabajamos un adjetivo o un nombre, ¿sí? Para tener otras palabras, otros conceptos. Siguiente. Luego tenemos también cómo utilizamos palabras compuestas a través de los adjetivos. Tenemos el sak, el pa, nos da un concepto, en este caso un nombre, ¿no? Y también tenemos sal y chocó, que también nos da otro adjetivo. Entonces los resultados pueden ser otros elementos iguales a los de origen o distintos en ese sentido. Luego también tenemos cómo funcionan los verbos y los nombres. Y acá siempre se mantiene la cuestión del ritmo vocálico. En el último ejemplo pueden ver el chun, tu, nich. Desde el principio hasta allá, tener esa secuencia. Entonces, todo esto que hemos platicado de las vocales ligeras y pesadas nos da la pauta de cómo definir la estructura de una palabra, ya sea una palabra como concepto o una palabra compuesta, ¿sí? Siguiente. Acá tenemos también palabras compuestas entre un verbo y un nombre, y acá sucede otro proceso. Si ustedes pueden ver, con el primer ejemplo tenemos kash, más nak, nos da como resultado kashnak, ¿sí? Es el cinturón que hoy en día lo podemos nombrar de esta manera. Pero, ¿qué sucede con la primera palabra? Se supone que la vocal larga baja no es una vocal pesada, pero acá pongo un ejemplo de por qué suceden esos procesos, digamos, morfofonológicos, ¿no? Entonces acá sabemos de que los verbos tienen raíces, ¿sí? Que cuando entran cuando se utilizan ciertos contextos, a veces modifican elementos del núcleo vocálico, ¿no? Entonces podemos ver de que en la forma intransitiva tenemos tan, ash, como decimos, y cuando tenemos la forma transitiva o cuando hacemos uso de un objeto, tenemos el tan, ukashik. Entonces se acorta la vocal.
Eso es algo muy natural en la lengua maya. Entonces son los elementos que caracterizan el comportamiento del maya rápido. Siguiente. Luego tenemos también otras palabras compuestas entre un verbo y un nombre, pero que sucede otro cambio en el núcleo vocal. Se pueden ver con witz más ha, queda como witz ha. Entonces también esto es algo que se viene dando, pero aún así no rompe lo que habíamos mencionado hace unos momentos, de que tenemos witz, que es una vocal pesada, y ha, que es una vocal ligera. Entonces se mantiene, ¿sí? Todavía es regular la propuesta que estamos haciendo. Y con el siguiente, que también tiene un tono alto, cuando se une a otras palabras, pierde el tono, pero de todas maneras se mantiene la secuencia, ¿sí? Entonces no hay en ese sentido vocales pesadas. Siguiente. Y por último tenemos los adverbios con un verbo, y sucede lo mismo. Wall y match, wall match. Se mantiene la secuencia. Hook y long, hook long. Son las palabras. Y al final consideramos que para la construcción de palabras compuestas partimos de una palabra que presenta un significado 1, luego se une a una segunda palabra que tiene un significado 2 y nos da como resultado una nueva palabra, un significado 3. O en el último de los casos puede haber 3 palabras con 4 significados. Entonces esa es la forma en la que se van construyendo las palabras compuestas en maya. Siguiente. Ahora vemos otro grupo de palabras en maya donde más de una palabra da a conocer un concepto. No hace rato veíamos una palabra, un concepto. Acá es más de una palabra, un concepto. Entonces vemos entonces acá que tenemos bus, humo, más egg, estrella, bus egg. ¿Sí? Ella marca en rojo de que hay una modificación en el núcleo vocálico por los procesos que hemos comentado. Entonces acá no unimos la palabra, ¿sí? Acá lo que identificamos en la revisión y el análisis de los elementos de la lengua maya es que cuando el segundo elemento que conforma el concepto inicia con vocal, con cualquiera de las vocales que hemos visto, lo que hace la lengua maya, la oralidad, lo que ha hecho durante muchos años, es que hace una pausa. But, entonces esto nos permite considerar de que el maya, por su particularidad, utiliza un conjunto de conceptos de esta característica, ¿sí? Donde no necesitamos unir la palabra, pero ambas se ayudan mutuamente o recíprocamente para dar un concepto, ¿sí? Dan una idea. Entonces también tenemos eso. Si ven, todas las palabras que conforman el segundo elemento empiezan con vocal. Entonces esto es algo que también estamos considerando para la escritura. No necesitamos el guión, ¿sí? No necesitamos el guión porque es un hecho que la lengua maya ha buscado una alternativa o ha tratado de solucionar problemas de cómo dar a entender un concepto a través de los elementos. No son palabras compuestas, son 2 palabras que significan un concepto. ¿Sí? Entonces tenemos acá varios ejemplos. Siguiente. Y luego también tenemos acá otro grupo de palabras que trabajan con los adverbios, pero a diferencia del grupo anterior, el segundo elemento presenta una vocal pesada. Entonces, cuando el segundo elemento presenta una vocal pesada, lo que hace es también hacer una pausa. Son, y son, ¿sí? Hay una pausa. Entonces, esa pausa la tenemos que distinguir en la escritura. Para nosotros, son, es un concepto. Son 2 palabras que significan un concepto. Entonces, consideramos que si el segundo elemento empieza con vocal o con una palabra que tenga una vocal pesada, lo que hacemos es una separación.